Buenas, en este cuarto vídeo de esta serie del tutorial de D3 vamos a empezar a dibujar, a ver dibujos, a dibujar, porque si recordamos desde el principio, nuestro objetivo es generar documentos en base a los datos, es decir, dibujar gráficas, dibujar elementos que nos puedan servir en función de los datos. Entonces vamos a por la primera parte de verdad, es decir, a por los dibujos. Como ya comentamos también en el principio, el primer gráfico, o bueno, el primer gráfico no, pero los gráficos que vamos a utilizar son el formato SVG, que es Scalar Vector Graphic, es decir, gráficos escalables, perdón, que son vectoriales, es decir, van en función de textos y comandos que les mandemos. No es una foto que saquemos con una cámara de fotos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con el formato SVG es definir un contenedor, es decir, reservar un espacio en la pantalla o en nuestro documento donde vamos a meter todos los elementos que vayamos a definir. Que aquí veis que se define con el elemento SVG y se cierra la etiqueta con una etiqueta de cierre también de SVG. Y aquí vamos a ver los primeros elementos. Vamos a dibujar un elemento, una línea, que es un elemento line, un rectángulo o un círculo. Y vamos a aprovechar también para ver las transiciones, porque estas librerías permiten hacer transiciones entre reaccionar. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver. Tenemos que tener una selección y después le aplicamos el método transition y también le podemos aplicar duración, es decir, cuánto queremos que dure la transición esa, el formato en el que se va a hacer esa transición, si es lineal, si es elástica, es bounce. En este tema no vamos a entrar, pero bueno, para que sepáis que existe, y el retardo que queremos que se aplique a la transición. Vale, este es el código que vamos a analizar, pero antes de analizarlo vamos a ir directamente a qué es lo que vamos a dibujar. Vale, lo que tenemos es, vamos a dibujar una línea, que está aquí, en roja, un rectángulo, que si os fijáis, cuando pongo encima cambia de tamaño y cuando me salgo de ella vuelve al tamaño original, pero muchísimo más rápido, si os fijáis la velocidad a la que tarda. ¿Sí? ¿Sí? Y con el círculo, y vamos a dibujar también un círculo, que hacemos algo parecido, es decir, cambia de tamaño, cambia de posición porque su centro se desplaza y además cambia de color. Y si nos quitamos, os habéis fijado que ha tardado un poquitín y ha vuelto a su tamaño original, pero tiene un retardo y a una velocidad totalmente diferente, es decir, decrece mucho más rápido. Vale, pues vamos a ver cómo hemos conseguido hacer todo esto. Ya veréis que tampoco es muy complicado. La primera parte, bueno, las cabeceras como siempre, y definimos dos variables, que es el ancho y el alto, 500 píxeles para cada uno de ellos. Y luego definimos el elemento SVG. A una variable le asignamos el nombre SVG y lo que hacemos es, llamamos a la librería de 3, seleccionamos el body de nuestra página, es decir, la página, y le añadimos un elemento SVG. No confundamos el nombre de la variable con el nombre, con el nombre que tiene el elemento, es decir, el elemento de tipo. Nosotros aquí, en vez de SVG, podríamos haberle puesto cuadrado, patata, lo que queramos. Pero esto sirve para luego le vayamos a llamar. Si aquí le llamamos patata, no tiene mucho sentido porque no creo que nos explique nada, aquí tendríamos que llamarle, cuando vayamos a crear la línea, a patata. Pero vamos a llamarle SVG que tiene mucho más sentido. Vale, entonces le añadimos al body un elemento SVG, un contenedor, que es donde vamos a dibujar todos nuestros elementos, y le damos como atributos el ancho que le hemos definido en la variable y el alto que hemos definido también en la variable. Vale, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Crear una línea. ¿Y cómo se crea una línea? Muy fácil. Tenemos en el contenedor SVG, le añadimos line y le definimos una serie de atributos. ¿Qué atributos tenemos que definirle? Dónde está el punto de origen, que le vamos a llamar x1, bueno, vamos a llamarlo, tiene que llamarse x1 e y1, es decir, la coordenada x se va a desplazar, vamos a ir, se va a desplazar 100 píxeles hacia aquí,
y 1. Y va a ser 50 píxeles desde aquí. El origen está aquí, en el 0, 0, y se desplaza el eje X en este sentido y el eje Y en este sentido. Luego vamos a matizarlo un poquitín, lo del 0, 0 de aquí, ya veréis. Y lo que le decimos es stroke red, que es para decirle el color de la línea. Se hace mediante el parámetro stroke. Vale, ¿qué vamos a crear? El rectángulo ahora. Cogemos el mismo contenedor y la dibujamos dentro del mismo contenedor. Con el comando, le añadimos append y el elemento que añadimos es rect, que es de rectángulo. ¿Qué parámetros hay que añadir? O sea, hay que definir para este rectángulo una coordenada X e Y, que son 100 y 150, que estamos definiendo esta esquina de aquí. Y luego le definimos un ancho y un alto. Ancho 200 píxeles hacia aquí y el alto 100 píxeles hacia abajo. Vale, esto ya lo hemos visto cuando definimos los eventos. Y ahora lo que hemos definido es que a este rectángulo le vamos a aplicar un on mouse over, es decir, cuando pasemos por encima del ratón, y la función que vamos a hacer es definirle a este elemento dis, que esto ya hace referencia, como recordáis, al elemento que tenemos seleccionado. En este caso, el elemento que tenemos seleccionado es rect, el rectángulo que estamos definiendo. Le decimos que va a haber una transición que va a durar 2000 milisegundos, es decir, 2 segundos, y que lo que vamos a hacer es cambiarle el atributo altura, que vamos a pasar de los 100 que tenía antes a los 200. Vale. Y entonces esto es lo que cuando hacemos así, pues lo vemos claramente que pasa de 100 a 200, es el doble de grande. Y además le vamos a añadir otro evento. En este evento es mouse out, es decir, cuando nos salimos del rectángulo. Definimos una función en la que llamamos a d3, select this, otra vez llamamos al mismo elemento, y cuando definimos transition vemos que la duración es 500 milisegundos, es decir, medio segundo, que es mucho más rápido. Por eso cuando nos salimos, y bueno, y definimos que height, la altura es 100 píxeles, que si os fijáis es la altura original. Vale, por eso, si os fijáis, la principal diferencia es decir, aquí le decimos que sea más grande, aquí que vuelva a la original, el tamaño original, la duración de 2 segundos perdón, sí, esos 2 segundos y aquí medio segundo. Entonces, por eso lo que hacemos es conseguir el efecto de que va poco a poco y ahora más rápido. Vale, ahora seguimos, el código sigue a la derecha. Lo que hemos definido es un círculo. Fácil, el elemento, es decir, al contenedor SVG le añadimos circle, que es el círculo, le definimos CX y CY es donde está el centro, en las coordenadas 450 y 200, es decir, nos vamos 450 píxeles para aquí y 200 desde aquí hasta abajo. Y fill es el parámetro que se utiliza para definir el color. Está. En los colores, todos los elementos que estamos utilizando estoy llamando por su nombre en inglés, porque se les puede llamar por el nombre en inglés, si está definido. O formatos RGB, hexadecimales, los FF. Si sabéis algo de HTML y cómo se definen los colores, es ese. Los típicos. Hay más, pero bueno, no voy a entrar en ello. Vale, aquí hemos definido exactamente lo mismo que para el rectángulo. Hemos definido un evento que se llama mouseover y un elemento que se llama mouseout, es decir, cuando pasamos por encima. ¿Y qué va a hacer el mouseover? Pues una función que selecciona el elemento en cuestión, que en este caso es círculo. Vamos a definir el método transition, el método duration, 2 segundos. Y si os fijáis aquí, hemos cambiado el radio. Perdón, no sé si he dicho antes que la R es de radio, es el radio del círculo. El atributo vamos a pasar de 50 a 100 y el CX y el CX del centro, la coordenada X del centro y la coordenada Y la hemos desplazado. Por eso se nos vuelve. Y además hemos definido que el parámetro fill, es decir, el color de relleno, hemos pasado de azul a violeta. ¿Y qué hacemos justo al quitarnos? Pues exactamente lo mismo, con la diferencia que le hemos añadido el parámetro delay. Delay, que son los 2 segundos esos que está tardando en que cuando nosotros pasamos por encima,
el automáticamente cambia, pero salimos y es 1 y 2 y ahora se ha vuelto a su posición original, el delay se cambia. Y hemos definido el R que estaba en origen y las coordenadas CX y CY que están en origen para que vuelva, y el fill lo rellenamos con el mismo color. Entonces con eso hemos conseguido pues, la página esta y los elementos estos que hemos. Vamos a avanzar un poquitín más. Vamos a definir otro elemento que es una elipse y vamos a aprovechar esta elipse para definir cosas que yo creo que son importantes. Definir qué es un grupo y qué es la transformación, en este caso el traslate o la traslación. Vale, la página web, la cabecera como siempre. Como en el elemento anterior hemos definido dos variables para definir el ancho y la altura que le vamos a asignar al contenedor. Si os fijáis, el contenedor que hemos creado exactamente igual que en el ejemplo anterior. Y aquí vamos a definir un grupo. ¿Qué es un grupo? Un grupo, pues, como su propio nombre indica, es un grupo donde agrupamos ciertos elementos. ¿Para qué agrupamos ciertos elementos? Para luego poderles aplicar en un único comando cosas agrupadamente. Vale, me he repetido, lo he explicado bastante mal, pero yo creo que el concepto es fácil de entender. Si tú tienes un texto, veis aquí donde pone esto es una elipse, y veis la elipse en sí, si podemos llegar a desplazarlos y que nos interesa que vayan agrupadas, y queremos desplazarlas o aplicarles los mismos parámetros a todos, si los definimos en un grupo, solo hay que moverlo una vez. Ahora lo vamos a ver. Vale, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo primero, es decir, hemos definido aquí un grupo que le hemos llamado G. El elemento se llama G, es decir, un grupo es un elemento G. Como os he dicho antes, es decir, aquí podríamos haber puesto grupo. Al nombre de la variable, no confundir el nombre de la variable con el elemento. El elemento es G. Y lo que decimos es que se transforme y que se traslade 250 y 50 píxeles. Vale, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Es decir, si nosotros hemos dicho que al principio el eje de coordenadas está aquí, el 0, 0. La X se desplaza en este sentido y la Y se desplaza en este sentido. Vale, entonces con esto lo que hemos dicho es decir, es que cuando vaya a hablarte de tu eje de coordenadas lo he desplazado 250 píxeles hasta aquí y 50 hasta aquí, es decir, más o menos hasta aquí. Voy a saltarme este párrafo a propósito, para luego lo explico. Aquí hemos definido una variable que se llama elipse, fijaros que está en castellano, es decir, con una L, y si lo hemos cogido al grupo que hemos definido antes, que el grupo a día de hoy es una G que está dentro del contenedor SVG, y le hemos añadido elipse. Fijaros que tiene dos L's, porque en inglés elipse va con dos L's, pero no tienen que coincidir, os habéis fijado. Vale, hemos definido que su centro está CX y CY está en el 0, 0, que claro, si no hubiéramos hecho la traslación aquí, nos hubiera quedado el centro de la elipse aquí. Pero como ya le hemos dicho, se nos ha trasladado aquí, 250, y una elipse tiene dos radios, es decir, el radio en el eje X y el radio en el eje Y. O sea, el radio en el eje X es, perdón, en este sentido es 150 píxeles y el radio aquí es 50 píxeles. Vale. ¿Qué le hemos añadido al grupo? Que tenemos aquí definido como G, le hemos añadido un elemento texto que le decimos que su variable, que su comienzo está en X y en Y, 0, 0, que coincide en el centro de la elipse, que su color es blanco y que el parámetro texto es esto es una elipse. Entonces, con esto que hemos conseguido, si os habéis fijado, nos hemos desentendido de saber están agrupadas y nos hemos desentendido, en los dos hemos puesto el 0, 0 y hemos trasladado. Si nosotros ahora hiciéramos una manipulación y cambiáramos al grupo G aquí abajo, le trasladásemos el eje, los dos elementos se moverían juntos. Vale, ¿por qué me he saltado este
este párrafo de aquí, donde he definido una variable que se llama solitario dentro de SVG, que no dentro de G, no dentro del grupo, sino dentro del contenedor completo, le he añadido un elemento nuevo que se llama texto, le he desplazado el eje X y 0, 0, o sea, perdón, 0 y 20, a ver, le he puesto 20 porque si escribiese justo 0, 0 aquí y le pusiese hacia arriba, o sea, vamos a ver, el tamaño de las letras hacia arriba, lógicamente. Entonces, claro, si aquí pongo 0, si hubiera puesto 0, 0, la letra me hubiera salido hacia afuera, se me hubiera salido del SVG, por eso le he puesto 20, nada más. Entonces, os habéis fijado que la X, en este caso, aunque la haya definido aquí, la haya trasladado, como no está dentro del grupo G, sino está dentro del contenedor, la X está aquí, la X está en 0. Aunque no te lo haya definido X0, este está aquí, es decir, lleva su X y su Y independiente, porque no está dentro del grupo. Eso es lo que quiere decir, cuando va dentro del grupo, las dos se mueven van unidas, y en cambio al estar aquí fuera del grupo, los parámetros no lo afectan. Vale, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, es decir, SVG es un gráfico sin capas. ¿Qué pasa si se sobreimponen elementos? Que está hecho a propósito aquí. Si os fijáis aquí, la parte de solitario, es decir, las últimas letras, quedan encima del negro. Hay que tener mucho cuidado con encima de la elipse. Cuando he dicho aquí de negro me refería a la elipse, del color negro de la elipse. Hay que tener mucho cuidado con el orden en el que se definen los elementos. Porque aquí hemos definido primero un grupo, entonces lo primero que se va a dibujar es el grupo, aunque a posteriori hemos definido la elipse, pero lo que va a quedar debajo, entre comillas, es el grupo, y después lo que va a machacar por encima es el texto. Por eso se sobrescribe encima. Si la parte esta de crear el texto independiente dentro del contenedor lo hubiéramos puesto antes de la definición, lo hubiéramos puesto aquí arriba antes de la definición del grupo, la parte del final de la letra, la A, la R, la I, la O, no se vería, o la parte tapada no se vería. Bueno, yo creo que con esto ya nos hemos puesto manos a la obra, ya empezamos a dibujar cosas. En los siguientes vídeos espero ya empezar a tratar con datos para que les podamos asignar, empezar a unir dibujos o formas y datos. Cualquier comentario, por favor, hacérmelo saber mediante los comentarios del vídeo. Muchas gracias.